Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal YouKnow. El debate del agro nos dejó muchas cosas y por supuesto esta es una de tantas. Vamos a entrar aquí a la reacción de Ricardo Lombana, que atacó duramente a un candidato presidente que no estuvo en el debate. Vamos a verlo aquí. Se trata de Ricardo Lombana, que ha dicho lo siguiente. Vamos a ver aquí en este resumen, en las conclusiones de Ricardo Lombana, después de finalizar el debate. Al finalizar, pues, él dijo esto, atacando a José Raúl Mulino directamente. ¿Se está preparando? Aquí viene. Mulino vuelve a hacer un desplante. Ya se lo hizo a los jóvenes, ahora se lo hace al sector agropecuario. No se esconda. Según las encuestas, los sondeos y todo lo que se corre en las redes sociales y los simulacros electorales, los panameños se están decidiendo entre nuestro proyecto político, Otro Camino, y lo que sospechamos es su proyecto político. Pausa ahí. Primero era un minuto que tenía Ricardo Lombana para decir sus conclusiones con el tema del agro. Aprovechó 30 segundos de su minuto para atacar a un candidato a presidente que, bueno, que es suplente de Ricardo Martinelli, que no puede correr y que para los que tienen memoria corta y se les ha olvidado muy rápidamente, en tiempo vertiginoso se le ha inhabilitado según el Tribunal Electoral. Entonces, en los primeros debates no pudo asistir porque el candidato era Ricardo Martinelli. Ahora me llama la atención porque no querían que él fuera y él iba a ir. No querían que él fuera y ahora quieren que él vaya y él no va. En ninguno de los dos casos no pudo ir y en este caso no quiere ir, o no sé cuál es la explicación que tendría con el sector, con la ciudadanía, porque eso tiene que explicarlo es Raúl Mulino. Entonces aquí la pregunta la lanza con totalmente la intención, a mi parecer, de ganar rating, de ganar popularidad, de subir en las encuestas, porque esto es un show mediático. Tú tenías que hablar, Lombana, de tus propuestas, no atacar a ningún candidato. Esto es más de la demagogia y más del atacar y atacar y atacar, señor Ricardo Lombana. Entonces esto sí es... Pero ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo lo ve mucha gente? Como algo que de alguna manera también beneficia a Mulino, porque al no ir lo menciona y al mencionarlo hay quienes están a favor y quienes están en contra. La gente está clara. Ya el panameño hace mucho tiempo sabe por quién va a votar el 5 de mayo. Los que van a votar por Lombana ya lo saben. Los que van a votar por Mulino ya lo saben. Pero lo que me llama la atención es que según Lombana, los demás no tienen nada que hacer en los debates tampoco. Porque si la pelea es entre Mulino y Lombana, deberían hacer solamente debates entre ellos dos. De hecho, eso es lo que él menciona más adelante. Escuchemos, interesantísimo. ¿En qué mundo vive? A un debate. Mira. A que debata conmigo. Mira, solamente él y él. Él se siente que ni Zulay, ni Gaby, ni Rómulo, ni Martín Torrijos. O sea, ¿a qué juegas, Lombana? ¿A qué juega Lombana? Y le estamos dando protagonismo también. Lombana, ¿a qué juega? Los demás no tienen que estar tampoco en el debate. Porque él se siente muy sobrado. Y las encuestas dicen otra cosa. Las encuestas dicen que él está empatándose con Rómulo Ruz y con Martín Torrijos en el segundo lugar. Empate. Suben un poquito, pero Mulino está muy arriba en todas las encuestas. Ahora, las encuestas de carne y hueso, como ahora se copió Gaby Carrizo, que está de último en todas las encuestas, él siente que él va a ganar. Peligroso, peligroso, porque los simulacros de votación y las encuestas hablan de una tendencia. Y el pueblo panameño está hablando en la calle cada vez que usted me hace la pregunta, yo le respondo. Pero es que a mí no me han hecho la pregunta. Eso es lo que pasa. Él está invitando entonces, Lombana está invitando entonces a Raúl Mulino a un debate porque siente que está muy sobrado y que el único rival que él tiene es el que no fue. Falta de respeto porque los demás están allí y tampoco menciona a Maribel Gordón. Mucho más triste porque Maribel Gordón no fue tampoco al debate y para él es como si no existiera. Bárbaro.
No me gusta eso. Es un poco prepotente esa parte. Frente a los medios de comunicación y frente al país. No le quite esa oportunidad a los panameños para poder escoger bien y votar bien. Demagogia, politiquería, ya yo me la sé. Y no de Lombana, no es nada contra Lombana, ya lo he escuchado de tanta gente hablar. En el 2019 les dije en este mismo lugar que si ganaba Cortizo, no iba a gobernar Cortizo, sino Benicio, y que nos iban a saquear. Si ganan los mismos de siempre, financiados por los mismos de siempre, que hacen alianza con los mismos de siempre, pasará lo mismo de siempre. A construir otro camino para Panamá. Ajá, entonces lo que tú quieres es que gobierne otra gente para que roben otra gente y para que hagan sociedades con otra gente y sigan robando. Yo no creo en la politiquería de nadie. No hay ningún Jesucristo en un debate presidencial, que ese es el único que yo le creo. Y a Bukele. a Bukele le creo. A ver, pero eso no es todo, aquí dijo más, porque estoy buscando mediáticamente, ¿verdad? Hemos venido a presentar propuestas, pero hemos venido también a señalar la verdad y también a marcar la ausencia. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es dueño de la verdad? Decía Poncio Pilato a Jesús, mataría por saber la verdad. Y Jesús le contestó, yo soy la verdad. La ausencia del señor Mulino, que está escondido, que le sigue dando la espalda al país, y yo le pido a los medios de comunicación... ¿Escondido dónde? Porque entiendo que estaba en Bugaba y entiendo que cuando se hizo el debate de los jóvenes, él hizo otro debate con más jóvenes. ¿Por qué miente? ¿Por qué miente? Está escondido de ti, está escondido de Metcon, está escondido de TVN y de Telemetro, el mismo Telemetro que votó a la Tepecita, el mismo Telemetro que votó al profesor Escobar. ¿Por qué no menciona eso? ¿Por qué no menciona Lombana que Telemetro de Metcon votó a Doralis la Tepecita y votó al profesor José Escobar? ¿Esos son los medios que tú quieres que vayan a preguntarme a mí cosas? Esa es la verdad. Esa es la política que yo, o sea, los medios periodistas, los periodistas honestos que tiene Panamá, esos son los periodistas que yo tengo que me tienen que preguntar a mí. Yo tengo temor que me pregunte esa gente a mí cosas. Esa gente que votó a la Tepecita porque estuvo en contra del contrato minero y que votó al profesor Escobar porque le dijo su poco de verdad a los políticos corruptos de este país. ¿Por qué no habla de eso Lombana, que trabajó en ECO, que trabajó en Metcon y que sabe cómo funciona el negocio? ¿Por qué no dice eso Lombana? Que organicen ese debate. No pueden dejar que el señor Mulino siga escondido, como está escondido el señor Cortizo, por 5 años. El país tiene derecho a escoger bien. Todas las encuestas, los sondeos y los simulacros electorales indican que estas elecciones van a ser entre el señor Mulino y el señor Lombana. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que Lombana está en encuestas no sé qué? Es que la ignorancia es atrevida. Entonces aquí estamos nosotros dando la cara a nombre de muchos panameños. Le pido a él que dé la cara y le pido a los medios no a mi nombre de comunicación que organicen dicho debate. Un debate, un gancho al 9. Gancho al 9 lo que va a votar por Lombana. Dale, gancho al 9. Tú dale tu gancho al 9. Yo voto por Bukele. Así es. Esto es lo que dijo Lombana el día de hoy. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas tú? ¿Verdad? Aquí todo el mundo habla. Aquí todo el mundo habla, pero habla pura paja. You know.